Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por su asistencia. Les saluda Renato Overa de Tecno Ingeniería, soy gerente comercial. Somos una empresa peruana con ya 15 años en el mundo de la automatización industrial y también de la calidad eléctrica. Muchas gracias nuevamente por su asistencia. Como podrán ver acá en nuestro anuncio, vamos a tener los micros y los videos para el mejor desenvolvimiento del webinar y pueden hacer las preguntas por el Q&A para no perderlas, para que no se nos pase ninguna. También pueden ser por el chat, pero les recomendamos que sea por este medio. Bueno, dicho esto, comenzamos con nuestra presentación de hoy día. Esta tarde nos acompañan Ricardo Gutiérrez de TCI. Él es el gerente de comercial y de ventas para toda la región, para toda Latinoamérica. Es una persona que tiene muchos años en el mercado, en el sector de la calidad eléctrica. Ha estado en las más importantes compañías de este medio. Y él es mexicano, pero reside entre México y Estados Unidos y también nos visita con frecuencia aquí a Perú. Él va a hacer la presentación específica de lo que son los filtros activos. Hace unos días hemos tenido la presentación de los filtros pasivos y también hemos hecho una presentación también en estos tiempos sobre cómo mitigar o mejorar el factor de potencia usando filtros diarmónicos. Y la parte de introductoria, que va a abarcar todo lo que es la teoría, pero más que la teoría, digamos, como una teoría física o matemática, vamos a abordar lo que son básicamente los armónicos, que es algo sencillo de entender, pero lo que sí es muy importante es que vamos a profundizar un poco en sus efectos. Eso es muy importante, y también algo de cómo mitigarlos. Esta parte va a estar a cargo de Junior Enríquez, que es ingeniero electrónico, es especialista de aplicaciones tanto de la parte de calidad eléctrica como de control de movimiento, especialmente con variadores de velocidad. Muy bien. La agenda tiene dos partes. Inicialmente vamos a ver todo lo que son los armónicos, lo que lo generan, como ya les mencioné, los síntomas, los efectos, las normas y cómo mitigarlos. Y también vamos a ver, hemos hecho un cálculo, un ejemplo teórico, una simulación teórica de cómo se comportan cómo afectan las distintas cargas en un sistema típico. Y en la segunda parte vamos a hablar de los filtros de armónicos de la tecnología activa, filtros electrónicos. Y finalmente podemos ver si tenemos un poquito más de tiempo, veamos cómo vamos con la charla, el software de dimensionamiento. Muy bien, ¿quién es TCI? TCI es una empresa americana, fundada en el año 1961, está en el área de Milwaukee. En esa área están también los principales constructores de variadores de velocidad. Está, por ejemplo, Rockwell, está ABB, creo que también Siemens, si no me equivoco, Ingetin, que es una empresa española. O sea, es una zona en la que hay un hub de tecnología relacionada con variadores de velocidad, y TCI está ahí como un aliado importante en todo el aspecto de la calidad eléctrica. Hoy en día pertenece a esta compañía, a Light Motion, ha sido adquirida hace poco tiempo. Y nosotros en Perú somos representantes, Ingeniería en Perú es representante y distribuidor de TCI. Muy bien, dicho esto, le doy paso a Junior Enríquez para que continúe ya con la charla propiamente dicha. Muchas gracias a todos. Espero que sea provechosa para cada uno de ustedes. Buenas tardes con todos por la presentación. Mi nombre es Junior Enríquez. Vamos a comenzar la presentación con una pequeña encuesta. La primera pregunta es si cuenta con un estudio de calidad de energía reciente o quiere realizarlo. Tenemos algunas respuestas. Bueno, sí vemos que tenemos respuestas de que han realizado estudios y tienen algunos problemas, otros que no los tienen, otros que quieren realizar y otros que, bueno, por el momento piensan que no lo necesitan. Vamos a ver la votación en este momento y bueno, listo. Bueno, vamos a continuar con la presentación. La primera pregunta que viene a continuación es ¿qué son los armónicos? Bueno, tenemos una definición de la RAE
que es una onda periódica de componentes senoidales, cuya frecuencia es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Quiere decir que, bueno, en el caso de acá de Perú estamos con 60 Hz, cualquier múltiplo de 60 Hz es una frecuencia armónica. 120 Hz es un segundo armónico, 180 es un tercero, etc. Los que los generan estos armónicos, o para poder responder eso, primero tenemos que saber cuáles son los tipos de carga que existen. Existen dos tipos de carga principalmente. Una son las lineales y las otras son las no lineales. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las cargas lineales, la onda con la onda de tensión son similares. Pueden haber algún desfase entre ellos de acuerdo a qué tipo de carga sea, si es inductiva, si es capacitiva o si es resistiva netamente, están alineadas. Pero como podemos apreciar en la inferior, las ondas siguen siendo senoidales puras. ¿Qué es lo que pasa con las cargas que tienen todos los componentes electrónicos? Lo que pasa con estas es que ellas interrumpen el paso de corriente, por lo tanto distorsionan esta onda. Y es que la onda en tensión no es nada similar a la onda en corriente. Son los máximos aportantes de armónicos en toda la industria y en todo el mundo, son los variadores de frecuencia. Un variador de frecuencia tiene un THD en corriente. El THD es el Total Harmonic Distortion, o la distorsión armónica total. Entre 35 y 80%, depende de cuál sea la tecnología que tengan. Si no tienen ningún tipo de filtro a la entrada, pueden estar entre el 70 y 80% de armónicos en corriente. Si tienen una reactancia en el bus DC o un DC shock, pueden estar entre el 35 y 40% de armónicos en corriente. Y por la alta presencia de estos variadores en toda la industria, representan un porcentaje altísimo en el consumo de energía a nivel mundial. ¿Cómo es que estos armónicos distorsionan las formas de onda? Bueno, como habíamos explicado, los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental. La primera onda que vemos es la frecuencia fundamental, que es la que estamos viendo acá. Es la onda senoidal. Luego tenemos distintos tipos de armónicos. En este caso tenemos el tercero, que es 180 Hz, el quinto, que es 300, etcétera, en adelante. Pero tenemos un variador de frecuencia que tiene 6 componentes rectificadores, o 6 diodos, o 6 SSRs, dependiendo de cuál sean los componentes electrónicos que usen para rectificar. Y los armónicos generados por este puente rectificador son el número de pulsos o el número de componentes que utilizamos para rectificar por un número que va aumentando de 1 al infinito más menos 1. Eso quiere decir que en este caso se está generando quinto armónico, se está generando séptimo armónico, onceavo armónico, treceavo y así sucesivamente. Y estos armónicos se van sumando. Entonces quiere decir que a la fundamental se le suma el quinto, se le suma el séptimo, se le suma el onceavo, el treceavo, y esta es la onda resultante, la que se puede apreciar en el total. Esto es un gráfico típico de la forma de onda corriente en presencia de un variador de velocidad. Se pueden ver estas dos crestas aguas arriba y estas dos crestas aguas abajo, y en la parte inferior podemos ver el espectro de frecuencia. Como habíamos mencionado, tenemos presencia del quinto, del séptimo, del onceavo, del treceavo, 17, 19, 23, 25, hasta el infinito. Pero si bien es cierto, tenemos presencia de todos estos armónicos, podemos apreciar claramente que el quinto armónico siempre es el más predominante, y luego sigue el séptimo, y los demás se van atenuando. Como había mencionado, en el tema de los fenómenos eléctricos, la IEEE tiene definidos 7 principales tipos de fenómenos. Y los armónicos se encuentran dentro de
el fenómeno número 5, que son distorsión de formas de onda. No, eso no es el único. Para esta distorsión de formas de onda, por ejemplo, tenemos el DC offset, que es una tensión que va haciendo que la forma de onda se encuentre aguas arriba o aguas abajo, con una tensión que se le sumaría, una tensión DC que se sumaría o restaría. Y tenemos también otros fenómenos eléctricos, pero no son los únicos. También tenemos trascientes, interrupciones de tensión, sag, swell, otras formas de distorsión de forma de onda, fluctuaciones en la tensión, y también podemos tener variación en la frecuencia. Cada uno de ellos tiene sus propios parámetros de funcionamiento normal. A ver, los síntomas y efectos de la presencia de armónico. Bueno, primero vamos a ver un punto importante, que es el factor de potencia. Nosotros comúnmente confundimos el factor de potencia con el cosφ, donde siempre hemos escuchado de la energía aparente, de la potencia aparente, de la potencia activa y la potencia reactiva. La potencia activa es la que siempre usamos, la potencia reactiva es la que no consumimos, pero se encuentra consumiendo ahí, consumiéndose o entregándose. Y el cuadrado, la suma del cuadrado de estos era la potencia aparente. Pero nosotros tenemos o mejor dicho, la realidad de las cosas es que hay un factor adicional, que es la distorsión armónica, la cual también influye en el cálculo del factor de potencia, porque es la energía que también se está desperdiciando, porque se está consumiendo y no se está aprovechando por distintas frecuencias. Esta te genera sobrecalentamiento o fallas en los transformadores, porque tenemos la misma energía o esta misma corriente recorriendo nuestros conductores y llega hasta el transformador o llega hasta los demás componentes, y lo único que hace es generar calor. Disparos en circuit breakers, también por el mismo tema de que estos componentes son electrónicos y la forma de onda y la presencia de armónicos en corriente, al pasar por la impedancia del transformador, se transforma en armónicos en tensión, y cuando esta distorsión es muy fuerte en los cruces por ceros puede ocasionar estas fallas. La apertura de fusibles, por el efecto de resonancia, que es un efecto bastante peligroso, el cual un armónico entra en cortocircuito con un componente no lineal, con una carga no lineal, y el que tiene la impedancia más pequeña es el que se puede quemar. Casi siempre este fenómeno se da entre condensadores y cargas no lineales, pero como en muchos casos los protegen los fusibles, entonces los fusibles son los que se dañan primero. Sobrecalentamiento o falla en los motores por todos los fenómenos que he mencionado. Disparo en los generadores por la alta distorsión que se tiene en tensión, y las fallas en los condensadores por el mismo fenómeno de resonancia. Aquí tenemos algunos adicionales. El efecto piel, el cual vemos que la corriente pasa a través de los conductores. Si pasa una frecuencia normal, la frecuencia fundamental, principalmente, la corriente pasa por casi todo el conductor. Si la frecuencia es más alta, va pasando solamente por la parte externa. Si la frecuencia aumentamos, la corriente va a pasar solamente por la parte externa del conductor. Si, por ejemplo, acá estamos viendo tres ejemplos. Uno que pasa por la fundamental, que la corriente pasa por casi todo el conductor. Luego lo vemos a 1 kHz, que pasa por la parte externa, pero tiene ahí cierta parte del conductor que está cubriendo. Y si vemos a 400 kHz, vemos que solamente está pasando por la parte externa. Y es por eso que la parte externa se genera calor y se generan esas picaduras de los cables. Luego tenemos en la distorsión en los cruces por ceros. Acá no se llega a apreciar tan bien en el detalle, pero en esta distorsión se tienen
mini ondas senoidales, mucha onda distorsionada, en la cual se puede apreciar que debería de haber solamente un cruce por cero, pero pasan de repente 10, 20, etc. Y esto hace que muchos equipos puedan fallar. Tenemos los armónicos, en los armónicos de secuencia negativa también, que es cuando el armónico está devolviendo energía, no es cuando no se está consumiendo, sino cuando está devolviendo energía. Tenemos la ferrorresonancia en los transformadores, que es un tema de resonancia de los mismos componentes, que es uno de los principales problemas. Tenemos la histéresis y las corrientes Eddy también. Aquí podemos apreciar cuál es el efecto de armónicos sobre la corriente RMS. Vamos a apreciar una forma bastante detallada. Podemos ver que si tenemos una presencia de armónicos de 100% de THD en corriente y hacemos el cálculo para nuestra RMS, tenemos que la fundamental es un 100%, los armónicos es un 100%, tenemos un 41% extra en esto se puede dar en cargas en las cuales han sobrecargado el transformador, pero y haya alta presencia de armónicos. Tenemos, esto es algo más típico, un variador que puede tener 80% de THD en corriente, un sistema regularmente cargado. Tenemos la fundamental 100%, armónicos un 28% extra en la RMS. Esto ya genera una sobrecarga en valor bastante considerable. Si tenemos un 40% de THD cliente, tenemos casi un 8% adicional en el RMS, y nuestros filtros garantizan un 5% de THD en corriente, el cual te garantiza un 0,05% adicional en el RMS. Entonces, esto es bastante óptimo porque es muy similar con la fundamental. Incluso se puede estar hablando de tener un factor de potencia cercano a la unidad. Y podemos apreciar también con la fórmula del cálculo del THDI, que es sumatoria de cada uno de los armónicos que se van generando entre la corriente fundamental. Aquí podemos ver algunos de los efectos que se tienen en los componentes eléctricos. Podemos ver también un poco de lo que hablan del tema de resonancia seria y resonancia paralelo. Como había mencionado al inicio de la presentación, en lo que son cargas pasivas o cargas lineales, tenemos tres tipos de cargas. Viva es una carga que a una baja frecuencia se comporta como un cortocircuito. Conforme va aumentando la frecuencia, va aumentando también la impedancia de este componente. Luego tenemos la carga capacitiva, que comienza con una impedancia grande y conforme va aumentando la frecuencia, va disminuyendo la impedancia y en altas frecuencias se comporta como un cortocircuito. Estas dos cargas tienen un punto en el cual se encuentran, y al encontrarse estas cargas, como son cargas que se oponen, una atrasa la frecuencia y el otro la adelanta, están desfasadas y se oponen. Entonces, cuando estas cargas están en este punto, en el punto de resonancia, se anulan. Entonces, si vemos el eléctrico que está a la derecha, podemos ver que esta es una carga RLC, pero en el punto de resonancia, la carga se comporta netamente resistiva. Entonces, si nosotros sabemos que la inductancia a altas frecuencias es una alta impedancia y la capacitancia a bajas frecuencias es una alta impedancia, entonces cuando estas se anulan, la carga resistiva siempre es pequeña. Es por eso que la corriente se magnifica en ese punto. Y eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva. En la siguiente.
Como podemos ver, la impedancia, primero, es capacitiva, pero en el punto de resonancia, como se anula la inductiva con la capacitiva, es netamente resistiva, y cuando pasa esa frecuencia, se vuelve inductiva. Ese es el comportamiento de la impedancia, y el que está a la derecha para esa impedancia. Entonces, en el caso del punto de resonancia, la corriente llega a ser tensión entre la misma resistencia, que la resistencia casi siempre... Ya. En la anterior creo que estaba... Ya. Aquí también podemos ver cómo se afecta la frecuencia de resonancia y el uso de bancos de condensadores. Nosotros tenemos que un sistema sin ningún tipo de compensación, compensación capacitiva, su frecuencia de resonancia está alrededor de el armónico 20. Está bastante alejado de un peligroso. Si tú vas aumentando la capacitancia a un 10%, es más o menos un armónico 14. Si por el contrario lo llevas a un 30%, está aproximadamente un armónico 8, entre 8 y 9. Si lo llegas al 50%, lo estás ubicando cerca de un séptimo armónico aproximadamente. Y esto ya es peligroso. ¿Por qué? Porque, como había mencionado, los condensadores en alta frecuencia se comportan como un cortocircuito. Y los variadores trabajan siempre en conmutaciones de alta frecuencia. Entonces, por esto ellos son enemigos. Entonces, una de las soluciones que se tiene para este tipo es poder colocarle un filtro adicional a estos sistemas de compensación, que son reactancias desintonizadas o reactancias sintonizadas, las cuales te modifican esta curva que tenemos de resonancia del sistema y lo ubican cerca del armónico quinto o cerca del armónico quinto, pero cuando llegan al armónico quinto resulta una alta impedancia. Entonces se van filtrando todas esas ondas y estos tipos de filtros son unos filtros, quiere decir que dejan pasar las frecuencias menores a ello, pero bloquean o atenúan las frecuencias superiores a ellos. Por eso que atenúa todas las frecuencias que están superiores a esta. Ya, aquí podemos ver un efecto grave del tema de la resonancia eléctrica. Como podemos apreciar en la primera parte del gráfico, que es hasta antes del mediodía, de estos gráficos de tendencia, están en la parte inicial están conectados los bancos de condensadores y luego del mediodía se desconectaron los bancos de condensadores y toda esta onda que está súper distorsionada se volvió una onda más regular. Podemos ver armónicos en tensión acá que superan el 16%, cuando con tener armónicos del 8 o 10% ya es un poco complicado poder trabajar en una planta. Cuando desconectan estos bancos de condensadores regresan a valores mucho más aceptables. Tenemos acá una distorsión fuerte en tensión en el tema del consumo reactivo. Podemos tener que ver que se vuelven hasta sistemas que están inyectando o sistemas que tienen un exceso de condensadores. Entonces, cuando se apagan estos bancos de condensadores, si bien es cierto, tiene consumo de reactiva, pero es un consumo más estable. Esto es lo que había explicado inicialmente, que el factor de potencia no se compone solamente de la potencia activa y la potencia reactiva, sino que tenemos este tercer componente, que es la corrección de armónicos. Y la potencia al es la que se encuentra en esta hipnosa de este plano tridimensional. Acá podemos apreciar lo que te dicen las normas internacionales y qué es lo que te dicen. La norma técnica peruana te dice que para los distribuidores o para los que generan la energía, les permiten tener una distorsión en tensión máximo de un 3%. Esto
es los distribuidores viendo, pero se están quejando porque indican que los usuarios finales le están devolviendo la energía muy distorsionada. Y para los usuarios le permiten un 8% de THD en voltaje, en tensión. Y esto es una distorsión ya bastante fuerte, porque tú puedes tener una distorsión en corriente regular, pero al pasar por la impedancia se disminuye casi siempre por la misma impedancia de la fuente. La IEEE 519 requiere interpretación, pero en esta IEEE 519 te hablan de que tienes una distorsión máxima en corriente. La EN50160 te habla que puedes tener ciertos armónicos con cierto porcentaje de distorsión, te habla de 6% para el quinto, un 5% para el séptimo, etc. Pero al final te dice que tu distorsión armónica en tensión total debe ser menor al 8%, similar a la norma peruana. Y la IS 60006 te habla de 3 clases de sistemas de distribución. La clase 1, que te permite un 5%, que son los que suministran energía, o los que están susceptibles a unidades electrónicas sensibles. La clase 2, que es la más genérica, te dice que hasta un 8%, un ambiente industrial normal. Y la clase 3, que es en la cual te indican que hay mucha electrónica de potencia, en la cual no se debe conectar unidades sensibles que te permiten hasta un 10%. Dicen que la IEEE tiene que interpretarse, porque también te hablan de un término adicional que es el TDD, que es la Total Demanded Distortion, o la distorsión armónica total demandada, en el cual te dicen tu distorsión puede ser máximo de un 5% siempre y cuando la relación entre la carga, entre la potencia de cortocircuito de tu fuente y la carga sea mayor a 20. Si es menor a 20. Si es entre 20 y 50, te permiten un TDD mayor, etc. O sea, quiere decir que si un sistema tú lo cargas al 5% de su carga, a un porcentaje mayor al 5% de su carga, te permiten un 5% de distorsión. Si lo cargas menos que eso, te permiten un 8%, y bueno, iba bajando, depende de qué tanto lo cargues, pero lo más típico es que esté en este punto, en el primero. ¿Qué es lo que te representa este ratio de ICC entre IL? Esto lo podemos hacer con una analogía bastante simple. La tinta azul que está en el vaso representa la cantidad de cargas no lineales o de variadores de frecuencia. El agua limpia representa todas las cargas lineales que existen en el sistema. Y el tamaño del recipiente es el tamaño de tu fuente. Si nosotros tenemos una fuente pequeña y lo contaminamos con variadores de velocidad, como en el caso del balde, nuestro sistema se va a contaminar bastante, vamos a tener muchos problemas, vamos a tener distorsión, vamos a tener problemas en toda nuestra red. Si por el contrario es una piscina, probablemente lo va a sentir, se pueda llegar a ser hasta notorio, pero no vas a tener problemas, o vas a tener problemas mínimos. Pero si tu fuente es muy grande, en este caso estamos poniendo el mar, ni siquiera lo vas a sentir. Es como que tú tengas un transformador de un MVA y le pones un variador de medio HP. No lo vas a sentir, así no tengas ningún tipo de filtro. Más o menos esa es la analogía. Aquí podemos tener la misma analogía, pero ya representando en un sistema real. Tenemos un transformador de potencia X alimentando puras cargas lineales, puros arranques directos, digámoslo. Cada uno de estas cargas van a representar energía no distorsionada, solamente son cargas inductivas. Entonces podemos tener un atraso, un adelanto en la tensión con respecto a la corriente,
pero las formas de ondas van a seguir siendo senoidales. Entonces no vamos a tener nada de distorsión. Vamos a tener 0% de TDD, 0% de THD. Aquí vemos un sistema un poco más típico. Tenemos un 40% de las cargas alimentados directamente a través de un arranque directo, digámoslo. Tenemos un 30% con variadores a las cuales se les ha colocado una reactancia y tenemos un THDI típico de 35%. Y tenemos otro 30% conectados a otro variador, pero en este caso el THDI es un 80%. Nosotros le hemos dado valores a este transformador, colocando que es un transformador de 1 MVA y con una impedancia de 5.75% con 480 voltios y 60 Hz, que es lo típico que tenemos acá. Colocado en nuestro sistema de simulación, hemos tenido un TDD en corriente de casi un 30% y esto nos arroja un THD en tensión de un 100%, que ya es superior a lo que nos dice la norma técnica peruana, a lo que nos dice la IEEE 519 y lo que nos dice la EN 50160. Y es una onda que es peligrosa, por eso justo acá está la calaverita que nos asusta un poco. Luego estamos reemplazando algunos de esos componentes. Entonces tenemos que colocamos para el mismo sistema, le colocamos un filtro pasivo a una de las cargas grandes, en este caso un 15%, con nuestros, bueno, también somos representantes o distribuidores de ABB, un Value Provider, y esto representa una distorsión armónica en corriente de tan solo un 5%, y tenemos otro 15% de cargas con reactancias. Esto nos arroja un 35% y esto era lo existente, que se dejó del mismo modo. Y las cargas lineales siguieron siendo el 40%. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que este TDD en corriente bajó al 17% y nuestro THD en tensión bajó a un 5.2%, que ya es algo bastante aceptable, pero que se puede mejorar. Entonces acá hemos estado ya más conformes, pero no al 100%. Entonces, ¿qué sería una solución ya más óptima, recomendada para la mayoría de casos? Es las cargas existentes que ya tenían reactancias, las dejamos, pero a las cargas que no tenían filtros ni son regularmente a considerar, les colocamos filtros pasivos. Entonces, bajo esta simulación hemos llegado a un 12% de TDD en corriente y esto ha representado un 3.6% de THD en tensión y estamos dentro de todas las normas y sin ningún problema en nuestra red eléctrica. Esto es lo que nos arrojó nuestro estudio cuando hicimos este cálculo. Acá tenemos los datos de potencia del transformador. Tenemos 1000 kVA en el punto 2. Un transformador de 1000 kVA con la impedancia de 5%, 480 voltios, 60 Hz. Nosotros hemos seleccionado que deseamos cumplir la IEEE 519, que es la más exigente con respecto al tema de armónicos, y hemos colocado que los variadores que tenemos son 300 HPs, al cual le hemos colocado filtros pasivos, que pueden ser dos variadores de 150 o un variador de 300. Tenemos 300 HPs en variadores en el cual tienen una reactancia del 3%, que es la reactancia más típica que existe, todos al 100% de carga. Y tenemos cargas lineales por 400 HPs con un factor de potencia de 0.8 y también cargados al 100%. Esto nos ha arrojado los valores que hemos indicado en el estudio. Tenemos el ISC entre el IE y IL, que es el 19.8, el 12% de TD en corriente, el THD en tensión 3.6%, y lo deseado para cumplir la IEEE 519 en este caso es un 5%, porque este es el valor que te arrojó el ISC entre el IL. Si hubiese sido mayor a 20, te hubiese arrojado un 8%.
Bueno, acá podemos apreciar también un sistema de distribución típico, donde podemos ver las distintas formas de poder mitigar o eliminar armónicos. Podemos ver que en el caso de los MCCs, podemos tener variadores grandes, variadores pequeños. Lo más recomendable siempre es eliminar la carga, eliminar los armónicos lo más cercano a la carga. Entonces, en el caso de los MCCs, podemos utilizar filtros pasivos, podemos utilizar filtros activos y eliminar los armónicos en este mismo punto. Luego tenemos correctores de factor de potencia con bancos desintonizados. Podemos tener variadores de frecuencia multipulsos. Podemos tener también en planta presencia de sistemas de iluminación que utilizan balastros electrónicos o rectificadores, el cual le colocan unos transformadores de aislamiento o unos filtros de tercer armónico, porque estos generalmente te generan tercer armónico. Tenemos cargas monofásicas también que generan tercer armónico, entonces a estos también se le colocan este mismo tipo de filtros. Tenemos transformadores con bloqueo de neutro que también sirven para eliminar el tercer armónico, y aguas arriba de todo el sistema podemos colocarle filtros activos para poder eliminar los remanentes de corrientes armónicas que se tienen. Y si lo que te están exigiendo es poder cumplir con no contaminar la energía aguas arriba, pero tú sientes que no tienes problemas en planta, que de repente los puedes llegar a tener de igual forma, también existe la opción de corrección de factor de potencia en media tensión. Entonces tú puedes corregir en media tensión y tú devuelves la energía limpia, pero todos los problemas que tienes en planta los vas a seguir teniendo. Es por eso que la recomendación siempre es eliminar lo más cercano posible a la carga. Y acá es un resumen de las soluciones que manejamos en TCI. Tenemos los filtros activos, de los cuales Ricardo les va a hablar en un momento. Tenemos los filtros pasivos, que es algo de lo que acabamos de hablar. Tenemos reactancias de salida, que también sirven para poder proteger al motor contra corrientes parásitas por el efecto capacitivo. Tenemos lo que son las reactancias de línea, también para proteger a los variadores de velocidad. Tenemos lo que son los filtros de VDT, para proteger no solo contra las corrientes parásitas, sino también contra el efecto de VDT o el efecto de onda reflejada, que con estos filtros pueden llegar a distancias de hasta 500 metros aproximado entre el variador y el motor. Y tenemos los filtros senoidales, los cuales te corrigen la forma de onda de salida del variador y lo dejan para una onda senoidal o casi senoidal que llega directo al motor. Una solución adicional que manejamos son las reactancias desintonizadas, las cuales mencioné que se utilizan para los bancos de condensadores para poder evitar que entren en resonancia con cualquier tipo de carga no lineal. Y TCI también maneja lo que son los PF-Ward, que son bancos de condensadores desintonizados que vienen de fábrica armados directamente desde Estados Unidos. Bueno, le doy pase a Ricardo, quien va a hacer la presentación de los filtros activos. Bueno, sin antes mandarles una segunda encuesta, la cual indica qué tipo de tecnología utiliza para mitigar armónicos en su planta. Bueno, vemos que la mayoría está utilizando reactancias de línea. Hay algunos que tienen variadores multipulsos, otros manejan la tecnología AFE, otros ya están usando filtros pasivos, otros activos, y tenemos un porcentaje también considerable de que no están utilizando ninguna tecnología. Entonces vamos a darle unos segundos más y concluimos la encuesta. Ya. Listo, Ricardo. Buenas tardes, Junior. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Pues vamos a continuar con la segunda parte de la presentación, en la que vamos a ver ahora lo que son los filtros activos de armónicas de TCI. Listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues les platico acerca de los filtros activos de armónicas.
Estos equipos están diseñados para hacer el filtrado, o sea, la mitigación de armónicas en un sistema completo, a diferencia de un filtro pasivo que estaría mitigando las armónicas por cada uno de los variadores de forma individual. Con el filtro activo lo que vamos a hacer es corregir todo el sistema completo. Vamos a alcanzar niveles de atenuación del orden de 5% de TDD, y los filtros activos son una solución ideal, por ejemplo, para aplicar a nivel CCM, a nivel subestación, a nivel tableros, como les indicaba, para corregir todos los variadores del mismo bus. ¿Cómo funciona? Pues básicamente el filtro activo lo que va a hacer es, por un lado, medir las armónicas, ¿verdad? Tiene dos transformadores de corriente que vamos a ver más adelante, con los cuales mide las corrientes armónicas, y a partir de ahí lo que hace es inyectar armónicas de cancelación, es decir, armónicas en sentido contrario que van a ir cancelando o mitigando cada una de las armónicas existentes en el sistema. Y adicionalmente el filtro activo puede encargarse de la corrección de factor de potencia. Aquí lo vemos ya en donde se ubica lo que es el filtro activo. Se conecta, por ejemplo, aquí en las barras del sistema, y lo que está haciendo, como bien les decía, es medir la corriente armónica a través de los TCs, y enseguida va a inyectar corrientes de cancelación. Aguas arriba del filtro, lo que van a ver ya es una onda mucho más limpia, justamente con menos de 5% de armónicas. Es una solución muy práctica y es una solución muy probada, ya tiene muchos años en el mercado, más de 10 años por parte de TCI, probado en el mercado, y es un sistema muy dinámico y muy rápido que corrige las armónicas aproximadamente cada 2 ciclos, es decir, cada 32 milisegundos está midiendo e inyectando armónicas de cancelación. Esto lo hace en un lazo de control cerrado, es decir, después de inyectar un patrón de corrección de armónicas, obtiene retroalimentación para ver cómo quedó corregido el sistema, y en función de eso ajusta el patrón de corrección. Muy eficiente, porque si las armónicas, por ejemplo, disminuyen cuando, por ejemplo, el cliente tiene poca carga, igualmente el filtro va a disminuir la inyección de corrientes de corrección de armónicas, ¿verdad? Entonces se va adaptando de alguna manera, de forma dinámica, a lo que el sistema le va pidiendo en cuanto a corrección de armónicas. Estos filtros activos se fabrican actualmente desde el más pequeño, que es de 50 amperes, hasta 700 amperes, que es el tamaño más grande actualmente. Aquí no se alcanza a ver, pero tenemos también 400 y 500 amperes, y como les decía, el más grande de 700 amperes. ¿Qué ventajas tienes también con el filtro activo? Pues que va a ser un sistema muy compacto, te va a ocupar menos espacio en la sala eléctrica. Aquí en esta gráfica tenemos en el eje horizontal espacio ocupado, vamos a decir el espacio en la sala eléctrica, y en el eje vertical tenemos el costo de la solución de armónicas. Y viene pues de manera comparativa, por ejemplo, los 18 pulsos, o sea, el drive que utiliza 18 pulsos, es una solución que ocupa muchísimo espacio, ¿verdad? Porque te usa un transformador de 3 devanados secundarios, y además es la más costosa. Digamos que esa sería una solución pues no solo que te va a costar más cara, sino que te va a ocupar mucho espacio en la sala eléctrica. Luego vienen los drives de frente activo, que también son costosos y también ocupan bastante espacio. Y el filtro activo está a la mitad, vamos a decir, en cuanto a costo, ¿verdad? Pero tiene la ventaja de tener un tamaño muy compacto. Te va a ocupar mucho menos espacio en la sala eléctrica. Es algo importante a considerar, porque a veces en la sala eléctrica no tenemos mucho espacio disponible. Enseguida vienen los filtros pasivos, que son de menor costo, pero que nos ocupan más espacio porque se requiere un filtro para cada drive.
Y por último viene lo que son los drives con reactancias, ¿verdad? Que sería lo más económico y lo que ocupa menos espacio, vamos a decir, en la subestación o en el cuarto eléctrico. Los filtros activos, aquí tienen las especificaciones. Actualmente se fabrican desde 208 hasta 600 voltios. Pueden trabajar en redes de hasta de 50 o de 60 Hz y la eficiencia es muy buena, del 98%, o sea, tienes únicamente 2% de pérdidas. Podemos garantizar reducción de armónicas a menos del 5% y un tiempo de respuesta muy rápido de 2 a 3 ciclos. Adicional, cada filtro viene con su sistema de protección, o sea, su breaker, y tienen aprobación de UL bajo el archivo UL508. Estos filtros activos los puedes pedir con diferentes formatos, pueden venir en chasis abierto, pueden venir para montaje en CCM o en gabinetes NEMA 1 de uso interior o NEMA 3R para intemperie. Cada filtro activo viene dotado de un HMI, como lo ven aquí en la pantalla. Ese HMI, pues además de que te va a desplegar todos los parámetros eléctricos del sistema y de lo que está corrigiendo el filtro, también te va a dar tus formas de onda y espectroarmónicas y te va a permitir hacer la configuración inicial del filtro para ponerlo en servicio. Adicionalmente, te va a reportar las alarmas, ¿verdad?, que se puedan presentar en el sistema. Y, por supuesto, puedes tener comunicaciones a través de un puerto que de manera estándar viene un RS485 con Modbus, protocolo muy estándar que es Modbus. Y de manera especial tú puedes ordenar que venga otro tipo de puerto de comunicación, como podría ser un puerto Ethernet. Y puedes solicitar diferentes protocolos ya con un cargo extra, como podría ser DeviceNet, ControlNet, Modbus TCP y otros protocolos, ¿verdad? Dependiendo qué sistema es el que tú tienes de SCADA para comunicarte con el filtro. Algo interesante es que el filtro activo puede venir montado en una columna de CCM, ¿verdad? Lo cual lo hace muy compatible con los CCMs porque podemos ponerlo en paralelo y va perfectamente, digamos, acoplado a las columnas de CCM donde existan los variadores de velocidad. ¿Ok? Este es un pequeño comparativo para que puedan diferenciar entre lo que es un filtro pasivo y un filtro activo. Decíamos que el filtro pasivo requiere uno para cada variador. En cambio, el activo, con un solo equipo, corrige las armónicas de todo un sistema completo. En el pasivo, en ocasiones puedes tener factor de potencia en adelanto, ¿verdad? No necesariamente es un problema el factor de potencia en adelanto. Si llegas a tener generación propia, ahí sí te puede causar un poquito de problema el factor de potencia en adelanto, ¿verdad? Y en ese sentido es mejor el filtro activo porque tiene un control de factor de potencia para estabilizarlo y mantenerlo en el valor que tú le pidas, ¿no? El filtro pasivo, por otro lado, va conectado en serie con los dispositivos, o sea, con los variadores, y por tanto es un equipo que debemos cuidar no exceder su capacidad nominal. En cambio, el activo, como va conectado en paralelo al sistema, pues es un equipo que no se va a sobrecargar porque él únicamente va a inyectar hasta su tope de capacidad de corrección de armónicas y ahí se queda, de ahí no vas a poder extraerle más potencia, ¿no? El filtro pasivo de alguna manera no tiene, vamos a decir, una pantalla, una interfaz. En cambio, el filtro activo sí tiene una HMI con la cual tú puedes estar visualizando qué está pasando en el sistema y además te puedes conectar al sistema SCADA para estarlo monitoreando a control remoto. El pasivo, digamos, está restringido para aplicarse únicamente a drives de 6 pulsos. En cambio, el activo puedes conectarlo a cualquier tipo de carga no lineal y te va a corregir hasta la armónica número 50. El pasivo está muy enfocado a armónica quinta, ¿verdad? Que es la que se genera más fuerte en los drives de 6 pulsos. Los drives de 18 pulsos, como les decía, es una solución ya un poco anticuada, porque no solo es costosa de implementar y que también ocupa mucho espacio en la sala eléctrica, sino que también
si no la trabajas en condiciones ideales, deja de ser una solución que corrija bien las armónicas. Cuando tú tienes, por ejemplo, desbalance en la tensión, ¿verdad? Es decir, que las fases no tienen la misma tensión en la A, B y la C. Ese desbalance, dependiendo qué porcentaje sea, nos va a provocar más armónicas, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes 3% de desbalance, ya nos estaríamos moviendo en esta curva, en donde ya traemos mucho más armónicas. Y por otro lado, si bajamos la carga, es decir, si trabajamos, no sé, a niveles, por ejemplo, de 60, 70% de carga, pues ya las armónicas van a andar por acá en el 25-30%. Lo que les quiero decir es que estos equipos solo trabajan bien en condiciones ideales, cuando el voltaje está perfectamente balanceado, la tensión es igual en las tres fases, y llevado a 100% de carga. Por ejemplo, aquí tendríamos pocas armónicas. Pero la idea de un variador, como ustedes saben, pues es jugar con la carga. Entonces, si nos estamos moviendo por este rango, es una solución que ya dejó mucho que desear, ¿verdad? Ha caído un poco en desuso porque además es muy costosa. Aquí tenemos un cuadro comparativo, 3 drives de 100 HP. ¿Cuánto nos costarían en 18 pulsos? Aquí tienen la cifra, $51,000, incluyendo los transformadores que se requieren de 3 devanados. Si tú, por ejemplo, esos mismos drives los pides en 6 pulsos, que es lo más estándar, e incluyes un filtro activo de armónicas, te ahorras $14,500. Y no solo hay un ahorro en la inversión inicial, sino que también por el hecho de tener menos pérdidas eléctricas vas a ahorrar energía, que se traduce en dinero, ¿verdad? O sea, con este ahorro de watts que estás dejando de consumir, pues estás hablando de un ahorro significativo también de dinero. Y por otro lado, lo que decíamos, el sistema 18 pulsos no solo ocupa más espacio, sino que es muy pesado por los transformadores. La transportación va a ser mucho más costosa también. Entonces va a haber unos ahorros muy importantes aquí a considerar. ¿Qué otras ventajas? Bueno, el filtro activo ya viene con su breaker principal. En la opción de panel abierto se puede integrar también a un CCM. Ocupan poco espacio y actualmente llegamos hasta incluso 700 amperes, ¿verdad? Que es la capacidad más grande que tenemos. Como TCI tenemos toda la gama completa de soluciones, es decir, no solo tenemos filtros activos, sino que también tenemos reactancias y filtros pasivos, lo cual nos permite ofrecer la solución más efectiva y más económica. Y no estamos encaminando la solución únicamente hacia un tipo de tecnología como lo harían algunos otros fabricantes, que por decir, si ellos únicamente fabrican filtro activo, todo lo van a querer resolver con filtro activo. No es nuestro caso, nosotros aplicamos la mejor tecnología dependiendo cuál es el caso. Otra cosa es que tenemos un software para dimensionar los filtros activos, que es totalmente gratuito y lo pueden empezar a utilizar ya. Este software les permite, por ejemplo, validar el cumplimiento IEEE 519, o si ustedes tienen otro estándar allá en Perú, también pueden poner un porcentaje de armónicas específico que el cual quieran cumplir en lo que es el punto de acople común. Esta es una pantalla del software que es bastante amigable y básicamente lo que vas a hacer es introducir toda la información de tus cargas armónicas, o sea, los drives y cargas lineales. Si llegas a tener motores de arranque directo, por ejemplo, o arranque electromecánico, arriba pones los datos del transformador y el software te va a calcular de qué capacidad tiene que ser el filtro para llevarlo a cumplimiento IEEE 519. Este software tranquilamente el personal de tecnoingeniería les puede capacitar para el manejo en otra sesión independiente, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de un sistema, 3 variadores de 300 HP. Este sistema, por ejemplo, si medimos la distorsión en corriente, vamos a hablar de 31% en el PCC y la distorsión en tensión 8.2%. Si lo queremos llevar a cumplimiento IEEE,
tendríamos que bajar el contenido de armónicas a 5% en el punto de acople común. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí hay una solución. Podríamos poner una reactancia de línea al 3% de impedancia a la entrada de cada variador y de esa manera únicamente requerimos un filtro activo de armónicas de 400 amperes. Con eso llevaríamos a cumplimiento el sistema. ¿Por qué es importante instalar las reactancias? Pues porque estas le van a dar un recorte inicial a las armónicas y esto va a permitir que el filtro activo sea de un tamaño menor y por tanto más económico. Este es un video del funcionamiento del filtro que ustedes pueden consultar. Les vamos a dar la liga posteriormente para que ustedes lo puedan ver en YouTube, pero básicamente ahí se visualiza cómo el filtro activo inyecta corrientes armónicas en sentido contrario, de tal manera que la onda de corriente, como se ve aquí en la parte de la gráfica, queda lineal y adicionalmente queda en fase con la de tensión, porque hicimos la corrección de factor de potencia. En este caso la dejó inclusive unitario, por eso se ve totalmente en fase, tensión y corriente. ¿Ok? Y pues básicamente esa es la información de lo que son los filtros activos. No sé si tengan alguna pregunta, me gustaría saber qué dudas tienen, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ricardo. Excelente presentación. Sí, bueno, hemos llegado a la hora de las preguntas. Esperemos que tengan algunas. Y yo quiero iniciar con una pregunta, Ricardo. Sí. Como comentaste hace un momento, y es lo que nos pasa frecuentemente, los clientes han tenido una propuesta de mitigación solo empleando filtros activos, ¿no? O sea, sí. La consulta es, si yo coloco solo un filtro activo, ¿estoy librando ya todo mi sistema de problemas y consideras que esa sería la mejor solución? No necesariamente, y por eso voy a insistir mucho en la implementación de reactancias de línea. Si volvemos un poquito atrás a esta imagen, a este caso, como ustedes vieron, yo lo pude haber resuelto a nivel armónico instalando únicamente filtro activo. Hubiera sido un filtro de más capacidad. Sin embargo, digamos, hubiéramos dejado desprotegidos los variadores de manera individual. Por tanto, lo más aconsejable es poner una reactancia de línea a cada uno de estos variadores y el remanente de armónicos, ese sí lo corrijo ya con el filtro activo. Pero ya estoy haciendo una corrección lo más cercano a donde se están generando las armónicas, que es el variador. Entonces, por eso es que nosotros siempre encaminamos este tipo de soluciones, primeramente poniendo una reactancia en cada variador, y ya el remanente armónico lo hacemos corrigiendo con un filtro activo. De esa manera el cliente ahorra dinero, los drives quedan mejor protegidos, ¿verdad? Y la solución sigue siendo muy efectiva para cumplir IEEE 519. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Aquí tenemos una pregunta de Sergio Navarro. Sergio pregunta si el filtro activo requiere algún mantenimiento o calibración para asegurar su precisión. El filtro activo, calibración no requiere, pero sí requiere de su mantenimiento. Por supuesto, la parte de los ventiladores hay que estarla checando de manera periódica, ¿verdad? Vigilar que los filtros no se nos tapen, porque a veces si hay un ambiente muy, vamos a decir, contaminado, lleno de polvo, los filtros se pueden saturar. Entonces hay que estar vigilando que los filtros estén limpios, que los ventiladores estén trabajando, ¿verdad? Que no se haya por ahí volado algún fusible. ¿Por qué? Porque la ventilación es bien importante en un filtro activo. Y acuérdense que esto es electrónica de potencia parecida a la de un drive. Entonces tenemos que estar vigilando que todo esté bien ventilado. ¿Por qué? Porque si se calienta mucho, el filtro se protege, ¿no? Entonces, digamos, el filtro, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tiene un ambiente muy caliente, que no hay una ventilación adecuada, lo que va a hacer es inyectar menos corriente de corrección para evitar el sobrecalentamiento. ¿Ok?
Si el calentamiento llegase a ser muy excesivo, el filtro sale de operación para protegerse y no dañar la electrónica de potencia, ¿verdad? Pero ese es un aspecto del mantenimiento muy importante, estar cuidando todo lo que es la ventilación y la limpieza en los filtros, ¿verdad? Y por supuesto que los fusibles, si llegasen a fallar, pues hay que reemplazarlos, ¿no? Perfecto. José Teodulo Gutiérrez nos pregunta, ¿cuántos años de vida útil tiene el filtro activo? La vida útil es del orden de 12 a 15 años, ¿verdad? Para lo que es un filtro activo. Y nuevamente el mantenimiento es importante, ¿no? Para mantener el equipo bien y que no se deterioren los componentes. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver, vamos a esperar unos segunditos a ver si hay alguna otra pregunta. Aquí estamos, por favor, presentándoles nuestra última pregunta. Ahí, por favor, los invitamos a contestar. Mientras si alguien tiene alguna pregunta más. Yo tendría una pregunta, Ricardo. ¿Qué es una solución entonces híbrida? Una solución híbrida es justamente combinar los dos tipos de tecnología, es decir, filtrado pasivo y filtrado activo. Por ejemplo, en un sistema en donde tú tienes un drive muy grande comparativamente con los demás, vamos a suponer que tienes un drive de 500 HP y los otros drives, a lo mejor unos 10 drives de 100 HP, lo que puedes hacer es que ese drive de 500 HP lo atacas directamente con un filtro pasivo para darle una buena recortada a las armónicas directamente en esa carga que es muy ofensiva en cuanto a armónicas se refiere. Y los otros drives de 100 HP, por ejemplo, le puedes poner una reactancia, ¿verdad? Para que te dé un recorte inicial en las armónicas. El remanente que llegue a quedar de armónicas lo puedes corregir con un filtro activo. De esa manera estarías haciendo una solución híbrida, ¿verdad? Porque estás mezclando tecnología de filtrado activo y filtrado pasivo. Y es totalmente compatible, o sea, trabaja bastante bien. Perfecto. Aquí tenemos un par de preguntas más. A 3.000 metros de altura, ¿cuánto se debe reducir la capacidad del filtro activo? Muy buena pregunta. Primero que nada, qué bueno hacer ese comentario, porque efectivamente arriba de 1.000 metros de altura hay que derratear los filtros. Se derratea muy similar a lo que harías con un drive, es decir, por cada 100 metros por arriba de 1.000, derrateas 1% la capacidad de tu filtro. Entonces, si te vas a 3.000 metros, tienes que derratear un 20%. Perfecto. Sí, Marcos, si necesitas ahí mayor aclaración, déjanos tu correo, aunque creo que lo debemos tener por el registro, y ahí te pasamos una tablita para hacer el cálculo directo. David Engalada nos pregunta, ¿cuál es la potencia mínima recomendada y rentable para la instalación de filtros activos? Dice, tengo dos motores de 185 kilowatts, uno con variador y otro con arrancador. A ver, si no te repito la pregunta, ¿cuál es la potencia mínima recomendada y rentable? Ese es un punto interesante para la instalación de filtros activos. Tengo dos motores de 185 kilowatts, ya son motores grandes, uno con variador y otro con arrancador. Sí, mira, más o menos a partir de 500 HP, y yo digo, lo estoy poniendo en HP, ustedes lo pueden convertir en kilowatts. A partir de 500 HP ya se empieza a hacer rentable la aplicación de un filtro activo. Menos de eso, yo te recomendaría que uses filtros pasivos, ¿verdad? Ok. Alberto Tupac-Yupanqui nos pregunta, ¿cuáles son los principales modos o las causas de falla que provocan que un filtro pasivo se queme? Sobrecorriente transitoria puede ser una razón. Tenemos varios casos de filtros pasivos dentro de un inversor solar de 2 años de operación que se ha estado quemando. Claro. Entonces, aquí va la respuesta. Mira, un filtro pasivo se puede quemar por sobrecarga armónica o sobrecarga, vamos a decir, del sistema. ¿Qué te quiero decir? Como va conectado en serie con el drive o con el rectificador y tú excedes la capacidad del filtro, vamos a suponer que es un filtro de 100 amperes, lo empiezas a sobrecargar con 120, 140 amperes, el equipo se empieza a sobrecalentar y va a llegar un momento que puede llegar a fallar.
sobre todo si es una sobrecarga mantenida, ¿verdad? En el tiempo, o sea, que no nomás duró un minuto, sino que estamos hablando de horas o días que ya estás sobrecargando el filtro, lo vas a recalentar, lo vas a dañar, ¿verdad? Otra puede ser que la distorsión en tensión sea muy elevada. Es decir, los filtros pasivos trabajan muy bien, pero no los pongas con más allá de un 5 o 6% de distorsión en tensión porque empiezan a tener problemas. Nosotros tenemos una versión de filtro pasivo que puede trabajar bien hasta 8% de THBD, pero la competencia ya con 5% empieza a sufrir bastante su filtro. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con la distorsión en tensión, que no se vaya más arriba del 5 para que no se empiecen a sobrecalentar y a dañar esos filtros pasivos. Recomendación pues es que mida armónicas en tensión para ver cómo andamos y también mida la carga a la que está siendo sometida ese filtro para ver si no lo está sobrecargando. Correcto. Sí, Alberto, ahí lo que podríamos hacer es hacer una medición, como dice Ricardo, hacer una medición con un registrador, no solamente con un analizador, sino con un registrador, es mejor. Y luego hacer la simulación en nuestro sistema para ver cómo está el comportamiento de toda la instalación, porque este tema de la distorsión armónica existente, ¿no? O sea, es lo que nos estás comentando, Ricardo. Si ya la distorsión, y que también lo ha comentado Junior, la distorsión de tensión es por encima del 8%, ahí recordemos que tanto la norma técnica peruana como las normas europeas hablan de no más de 8%. Entonces, si tenemos más de 8%, vamos ahí a tener seguramente problemas. Jesús nos pregunta, nos comenta, mi persona hizo la medición, o sea, Jesús hizo la medición con un analizador de redes en una instalación donde se encuentra con una carga muy variable, o sea, tienen motores, computadoras, arcos de soldar varios, ese es un punto interesante, variadores y muchas cargas. Y existe armónicos, definitivamente. Lo recomendable sería colocar un filtro para toda la instalación o un filtro para cada carga. Como les decía, lo mejor, cada aplicación es diferente, cada caso es diferente. O sea, tenemos un software con el cual podemos modelar su sistema y confeccionar una solución. La mayoría de las soluciones van a ser híbridas y es lo mejor. Es decir, yo estoy, por ejemplo, en contra de decirte todo lo resuelvo con un filtro activo. No, ¿verdad? Porque muchas veces podemos, por un lado, proteger más los equipos, por ejemplo, si ponemos algunas reactancias de línea, y por el otro, bajar el costo de la solución, porque a mí no solo me interesa que la solución sea efectiva, me interesa que no gastes más dinero de la cuenta, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros podemos hacerlo porque podemos combinar las diferentes tecnologías que manejamos. Reactancia de línea, filtro pasivo y filtro activo. ¿Ok? Perfecto. Aquí, David, déjanos tu correo ahí por escrito, mándanos a través del chat. Muchas gracias por tu solicitud. Ahí nos pide que le presentemos una cotización. Y Alberto Tupac Yupanqui te agradece la respuesta, Ricardo. Sergio Navarro nos dice, para el cálculo de corriente a compensar por un filtro activo, sabiendo que no todas las cargas operan a full carga, ¿correcto? ¿Qué factor de seguridad se puede usar? Bueno, ahí la recomendación, más que factor de seguridad, es que justamente utilices nuestra herramienta para los filtros. ¿Por qué? Porque esa herramienta te permite, justamente si no estás trabajando a full carga, tú le puedes poner el porcentaje al cual está trabajando cada uno de esos variadores, ¿verdad? Para poder dimensionar el filtro activo. Y eso sería mucho más preciso que si yo te doy un factor así general, ¿verdad? Porque les repito, cada caso es diferente, entonces lo mejor es modelar el sistema con nuestro software. Nosotros lo podemos hacer sin ningún costo para ustedes y de esa manera le damos la mejor solución. Sí, correcto. Ahí junto con la grabación que va a estar cargada en el canal de YouTube de Tecnoingeniería. Luego vamos a compartir el enlace de esta grabación, vamos a compartir la presentación
y vamos a compartir el enlace también al software de dimensionamiento que hace mención Ricardo, que también lo ha mostrado Junior, y toda esta información va a llegar a sus correos electrónicos. Los que deseen, podemos presentarles, capacitarlos sin ningún costo y sin ningún compromiso en el uso de ese software. Realmente es muy sencillo de usar, pero es súper eficaz. Seleccionar un filtro activo no es una relación directa entre la corriente que tú tienes y la potencia del filtro. Y los filtros activos obviamente tienen un costo distinto al de una reactancia de línea. Entonces hay que tener el factor económico acá es muy importante, ¿no? Así que con ese software le damos el tamaño preciso del filtro activo, ¿no? Y además tú lo vas a poder comprobar, ¿no? Que lo que te estamos cotizando es lo correcto. Sí, David, ahí te vamos a compartir la presentación. José nos pregunta nuevamente, ¿puedo instalar un filtro activo sobredimensionado para cargas futuras? Sí, por supuesto lo puedes hacer. De hecho, es una buena idea dejar una capacidad adicional en el filtro. ¿Para qué? Para que cuando te llegue más maquinaria o instales más motores con drives, ya tengas suficiente capacidad para filtrar las armónicas de esos otros equipos. Eso con el software también lo podemos modelar y calcular lo que va a requerirse adicional para las cargas futuras. Correcto. Jesús nos pregunta, ¿qué factores se debe tomar en cuenta para que un filtro no entre en resonancia? Bueno, en el caso de nosotros no tenemos afortunadamente problemas de resonancia. Bueno, el filtro activo es un equipo totalmente libre de resonancia porque funciona con electrónica de potencia, no está trabajando con circuitos sintonizados. Y en el caso de nuestros filtros pasivos, nuestros filtros son lo que se conoce como filtros paso-bajas. Entonces, estos filtros están diseñados de tal manera que están totalmente lejanos de cualquier posibilidad de resonancia con el sistema, ¿verdad? Y eso lo garantizamos también porque tienen una reactancia a la entrada de lo que es propiamente el filtro, lo cual aleja de cualquier frecuencia de sintonía posible que tuviera el sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido no tenemos problemas ni en los activos ni en los pasivos. Es correcto. Mira, Jesús, ahí, gracias a tu pregunta y también a la respuesta de Ricardo, les vamos a compartir, eso no lo hemos hecho nunca, pero podemos compartirles un paper, un pequeño documento, realmente en un slide se muestra todo, en una hoja se muestra todo de lo que acaba de mencionarnos Ricardo. O sea, un filtro pasivo de TCI ya no va a entrar en resonancia por las características que tiene de las reactancias sintonizadas y también la reactancia de línea. Entonces, es agregado dos componentes más al sistema y es imposible que esa carga entre en resonancia. Otra carga que no tiene filtro podría entrar en resonancia con un banco de condensadores que no tiene reactancias desintonizadas. Ahí lo compartiremos esta vez, es un buen punto. O sea, y retomando lo que dice Ricardo, ya no hay esa posibilidad de resonancia, ¿no? Por lo menos entre los filtros de TCI, o te podría hablar de otra marca. Exactamente. Bueno, ya son casi las 6:30. A ver, una pregunta más de Jesús. Si dice, en una instalación eléctrica se puede instalar un banco de condensadores y un filtro. Sí, si se refiere al filtro activo, sí se puede, siempre y cuando el banco de condensadores tenga reactancias de rechazo de armónicas. Correcto. O también, mira, ahí también se puede poner un banco de condensadores que ya no sea convencional, ¿no? Podría ser con control por electrónica potencia, es también mucho más eficiente también. Y esa es una forma. Ahora, lo más sencillo es colocarle reactancias desintonizadas a ese banco de condensadores. Exactamente. Bueno, muy bien. 6:30, estamos cumpliendo con lo ofrecido.
Aquí Darío Franco, bueno, nos pregunta, dice, en una instalación en Chile particularmente me tocó ver un caso donde había más de 65 variadores, cada uno con filtro pasivo, pero ninguno de ellos con contactor, lo que generaba un consumo de reactivos independiente de que si el motor estaba en funcionamiento o no. ¿Qué efecto podría generar el no tener los filtros con un contactor? Una buena pregunta, Darío. Muy buena pregunta. El efecto sería una compensación en demasía, es decir, una inyección de reactivos capacitivos muy alta, lo cual puede traer un poco de sobretensión y no es conveniente. Por eso es que siempre recomendamos que los filtros pasivos lleven su contactor. ¿Para qué? Para que si baja la carga en el variador, el contactor desconecta los condensadores del filtro. De manera automática, vamos a decirlo. Correcto. Darío, ¿ahí quedó clara la respuesta? Sí, muchas gracias, nos dice Darío. No, gracias a ti, Darío, por la pregunta. Perfecto. Saludos ahí a Sergio Navarro, si es el Sergio que yo conozco, le mando muchos saludos. Okay, David Encalada, muchas gracias. Gracias a ti también, David. Bueno, señores, muchas gracias por su asistencia. Hemos tenido una buena participación el día de hoy. Es un tema muy técnico, pero creemos que es importante y cada día estamos tomando más importancia. Acá en Perú todavía no tenemos una normativa que nos exija, nos obligue a colocar los filtros, ya sean activos o pasivos. O sea que no tenemos una normativa que nos penalice a los usuarios por la contaminación eléctrica, pero como hemos visto al inicio de nuestra presentación, los fenómenos eléctricos existen, pueden haber problemas de daño en los equipos, vamos a estar pagando un consumo mayor de energía eléctrica, bajo factor de potencia. Entonces, todas estas razones hacen que muchos clientes, por ejemplo, el sector minero, el sector petrolero, ya oil and gas, como se conoce, ya tengan estandarizado el uso de filtros, algo que todavía no se tiene tan interiorizado en el sectores de manufactura y similares, ¿no? Entonces, estamos ya a presentarles las soluciones que tenemos y que lo vean no como un gasto, porque si nosotros presentamos estas soluciones simplemente como un equipo que vamos a tener que poner como una obligación de una norma, obviamente eso solo se ve como un gasto, ¿no? Pero lo que realmente estamos haciendo es estamos protegiendo las instalaciones eléctricas, estamos protegiendo los componentes eléctricos como son los variadores de velocidad, que son equipos muy costosos, muy importantes, y estamos evitando tener pérdidas por paradas no programadas. Vamos a evitar tener costos o gastos no planificados, que es donde mayor impacto tiene nuestro resultado, nuestra gestión, ¿no? Aquellos gastos no planificados son donde más nos salta si nuestra gestión es buena o no. Y es más complicado también después atender un gasto no planificado, la pérdida de la producción, el tiempo de reparación, el costo de adquisición de la solución. Todo esto nos lleva, todas estas causas son suficientes para justificar una inversión, no como un gasto, sino como un costo de oportunidad, como se conoce, ¿no? Y esa es la forma que debemos presentar nuestras propuestas. Muchas gracias a todos nuevamente, gracias Ricardo, gracias Junior, gracias Jaime ahí atrás, ayudando con toda la parte técnica. Estamos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Renato, y gracias a todos. Gracias, Yair, y nos vemos pronto. Paul Espinosa, muchas gracias. Gracias desde Ecuador, gracias, Paul. Gracias. Gracias, Paul. Gracias, Jesús.